Muy buen día, queridos estudiantes. En esta oportunidad vamos a trabajar el tema 7, cultura andina, hipótesis de su origen y periodización. Empezamos. Cuando llegaron los primeros hombres a nuestro territorio, comenzó la formación de la cultura, a la cual se denominó la cultura andina. El desarrollo de los pueblos andinos hizo que comenzáramos a tener una cultura independiente al resto del mundo, que llegó a ser el inicio de nuestra historia cultural, hasta 1532, cuando llegaron los españoles y cambiaron nuestra cultura ya existente hasta el momento. Hasta el día de hoy no existe una sola teoría que explique cómo se creó la cultura andina, pero sí existe 4 hipótesis que fundamentan muy bien cómo pudo originarse la cultura andina, las cuales son la hipótesis inmigracionista, la hipótesis autoctonista, la hipótesis aloctonista y la hipótesis hologenista. Ahora vamos a estudiar una de las hipótesis, la hipótesis inmigracionista planteada por el arqueólogo alemán Max Zülle, que sostuvo que las culturas mochica y nazca que él había estudiado habrían estado influenciadas desde Mesoamérica, especialmente por la cultura maya. Es decir, las culturas de la costa peruana son más antiguas que las de la sierra. Esta hipótesis la planteó debido a la similitud de las iconografías de las culturas protochimú y protonazca con la cultura maya, además de las decoraciones arquitectónicas. Su planteamiento fue cuestionado cuando se descubrió Chavín en 1919, ya que se demostraría que la cultura proto o mayoides tendría su origen en Chavín y no en Mesoamérica. Ahora vamos a ver otra de las culturas que también tienen un fundamento muy importante. Sería la hipótesis autoctonista, hecha por el arqueólogo Julio César Tello, quien sostuvo que el origen de la cultura andina se encontraría en la Sierra del Perú y la cultura matriz sería Chavín, cuyos pobladores de origen arahuaz provenían de la Amazonía y luego al llegar a la sierra difundieron su cultura hacia la costa, siendo esta una zona receptiva con un menor desarrollo cultural. Llegó a esta conclusión mediante el estudio de elementos artísticos y culturales de origen selvático, como por ejemplo el jaguar, el mono y la yuca, que influenciaron desde Chavín al resto de las culturas. Otro arqueólogo, Rafael Larco Joule, apoya la hipótesis de Julio César Tello, pero señala como matriz cultural no a la cultura chavín, sino a la cultura cupisnique. Larco o Oile plantea que el desarrollo estuvo en la costa norte, así como dice Tello, pero que no fue chavín la cultura matriz, sino cupisnique. A esto también le agregamos que en la actualidad un hallazgo muy reciente que se hizo en 1997 por la doctora Ruth Shady, quien descubrió la cultura Caral, fue Caral la más antigua que Chavín o que Cuspiznique. Esto quiere decir que la historia se sigue descubriendo y de repente de aquí más adelante puede encontrarse otra cultura más antiguas que estas. Otra hipótesis con respecto al origen de la cultura andina fue la hipótesis aloctonista, hecha por el arqueólogo Federico Kaufmann-Doy. Este autor plantea el origen de la cultura andina estaría en el actual Ecuador, en la cultura Valdivia, y desde ahí se difundió a los territorios de los Andes y Mesoamérica. Para realizar esta hipótesis se basó en el estudio de elementos tomados de la selva amazónica que se representaran
de manera semejante en las demás culturas. Si nos damos cuenta, queridos estudiantes, en las anteriores hipótesis, por ejemplo, el inmigracionista nos dice que nuestro origen se dio en Mesoamérica. En la cultura autoctonista nos dice que nuestro origen se dio exactamente en nuestro territorio. Y la loctonista nos dice que nuestro origen ha sido en Ecuador. Pero esta hipótesis, que es la hipótesis hologenista, nos da una versión mucho más global. Esta hipótesis fue hecha por Luis Guillermo Lumbreras, que menciona que el origen y desarrollo de la cultura andina se dio en confluencia cultural internas y externas, que dieron como resultado diversas culturas. No plantea un lugar específico de influencia para explicar la variedad cultural, sino que lo que dice, que tienen mucha razón los anteriores arqueólogos, que la cultura andina es una mezcla de costumbres internas, pero también de costumbres externas. Es por ello que la hipótesis hologenista acopla todas las investigaciones de los arqueólogos anteriores y llega a la conclusión que la cultura andina tiene cierta parte de netamente de nuestro territorio, pero también ayudó mucho la influencia de otros lugares externos. Periodificación de la cultura andina. Para un mejor estudio de la cultura andina se ha establecido periodos con etapas. Los arqueólogos se basan en el estudio de la cerámica debido a que su forma, tipo de arcilla, técnicas utilizadas, diseños y colores les permite reconocer diferentes desarrollos culturales del Perú antiguo. También analizan otros vestigios, como utensilios, monumentos y textiles. De esta manera tratan de establecer los límites cronológicos y características de un periodo. A partir de estas evidencias, la periodificación más difundida es del arqueólogo norteamericano John Rowe. Para un mejor estudio de la cultura andina, se estableció horizontes. La cultura andina tiene 3 horizontes: el horizonte temprano, horizonte medio y horizonte tardío. Y dentro de estos horizontes hay intermedios, el intermedio temprano y el intermedio tardío. Ahora vamos a ver qué es un horizonte. Es la etapa en la cual una cultura se desarrolla y ejerce influencia en un territorio extenso denominado panandino, es decir, influencia en la costa y sierra. Los arqueólogos identifican estos periodos porque la cerámica presente características en común, por ejemplo, diseños, colores e iconografías. A esto se le añade el orden social, económico, político y religioso de gran similitud. El periodo precerámico, como el nombre lo indica, es un periodo en el cual los hombres no conocían la cerámica. Se inicia desde los primeros pobladores del territorio peruano, cuando estos todavía eran nómadas, hasta el proceso de sedentarización, es decir, cuando ellos se establecen en aldeas y empiezan a tener conocimientos de agricultura y ganadería. Cuando el hombre empieza ya a crear sus cerámicas, podemos hablar que ya empieza a hacer cultura. Y esto se da pues en diferentes periodos. Uno de ellos fue el periodo inicial, con el descubrimiento de la cerámica, que permitió el crecimiento de las aldeas que estarían fuertemente ligadas a los primeros centros religiosos. Termina cuando surgen los denominados altas culturas andinas, las cuales se estudian en base a una sucesión de periodos denominados horizontes e intermedios. ¿Qué quiere decir? Que en el periodo inicial recién había una cultura incipiente, recién se comenzaba a crear la cultura. Y cuando hablamos de cultura, nos estamos refiriendo a estilos de vida que no se da solo en una persona, sino en un conjunto de personas. Esto conlleva al desarrollo cultural. ¿Qué
son los intermedios que van, como su propio nombre dice, en intermedio del horizonte temprano del horizonte medio? ¿Qué son los intermedios? Es la etapa ubicada entre dos horizontes. En este periodo se desarrollan culturas regionales que convivieron paralelamente sin predominar ninguna. Quiere decir que eran culturas pequeñas que existían, pero no abarcaban gran territorio ni habían conquistado a otras culturas. Durante el desarrollo de la cultura andina hubo tres horizontes: el horizonte temprano, horizonte medio y horizonte tardío, que estuvieron separados por dos intermedios, el intermedio temprano y el intermedio tardío. Para entender mejor los horizontes e intermedios, vamos a visualizar este esquema de la periodificación andina y nos vamos a enfocar en el lado derecho, donde dice etapas culturales. Ahí observamos que dice primer horizonte u horizonte temprano, en la cual abarcan acá las culturas desde Caral hasta la cultura Tiahuanaco. Todas estas culturas son culturas de inicio. Y luego observamos en segundo horizonte u horizonte medio solo la cultura Wari, que también en algunos libros puede estar Tiahuanaco y Wari, dependiendo qué autor utilizamos. Y en el tercer horizonte u horizonte tardío se ubica la cultura Inca, que es la única que está en ese horizonte. Pero también visualizamos que entre los tres horizontes están los intermedios, el intermedio temprano y el intermedio tardío. En el intermedio temprano están las culturas que eran pequeñas, pero no por ello no quiere decir que no eran importantes, sino que su territorio era pequeño y su cultura no se extendió demasiado. Igual en el intermedio tardío, son culturas que existieron, pero como lo vuelvo a repetir, eran pequeños y no eran muy trascendentales en esos tiempos.